1930, la economía mundial colapsó. Aquella gran depresión obligó a las potencias a renunciar a los cánones del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del continente europeo dejaron de comprar los bienes primarios, poniendo en jaque al modelo monocultivista agroexportador. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaban. El comercio hacia afuera había dejado de ser infalible para las élites tradicionales que habían hecho del café el cultivo por excelencia, pero ya no podían colmar la demanda externa. Era necesario un cambio profundo y estructural y que al mismo tiempo reactivar el agro. Por primera vez en nuestra historia reciente se perfilaría una nueva concepción de Estado que reflejaba una serie de acontecimientos políticos y económicos que marcaron a la sociedad salvadoreña durante las siguientes décadas. Visiones enfrentadas en la era del PRU. El año de 1948 inicia una década larga que podría extenderse hasta 1961. En este periodo es donde puede apreciarse una ruptura con la tradición liberal que marca el rumbo de la economía y la sociedad de El Salvador hasta la actualidad, según afirma el historiador Roberto Turcios en su trabajo Autoritarismo y Modernización El Salvador 1950-1960. El 14 de diciembre de 1948, un grupo de militares progresistas, en apoyo con dirigentes del sector civil e intelectual, proclamaron el inicio de un Consejo de Gobierno Revolucionario, dando golpe de Estado al entonces presidente Salvador Castaneda Castro, sentando las bases de una constitución que encendió las alarmas en el Estado Mayor de Estados Unidos. El producto intelectual de este movimiento político fue la redacción de una proclama que defendió los ejes de trabajo del futuro gobierno revolucionario. La proclama solo evidencia que el discurso liberal radical había sido renovado, subrayando su contenido social y colocando a la nueva legalidad como el principio sobre el que vendría a girar el futuro de la nación. La proclama asumió que las experiencias de otros países con mayor desarrollo económico demostraban que ninguna disposición jurídica en el plano de la justicia social es verdadera si no tiene el respaldo de los organismos económicos de la nación. Por ello sostuvo que lo primordial era orientar programas para conseguir mejores condiciones de existencia para los trabajadores, contribuyendo al auge de las fuentes de producción. Se buscaría además la intensificación de la agricultura para estimular los movimientos cooperativistas, único medio de incorporar a los pequeños agricultores a la gran corriente de producción a base de maquinaria y procedimientos modernos, como lo constituye la cooperativa de algodoneros, la cual, a juicio de la proclama, buscaba centralizar la venta de dicho producto. La Constitución de 1950, el fantasma anticomunista de la modernización. Al iniciar la década de 1950, con la promulgación de la Constitución, que contó con la novedad de orientarse al bienestar social, se rompe con las anteriores constituciones.
de 1886 y 1939. Se reconoce y garantiza la propiedad privada y fusión social. La tesis Singer-Presbys de la caída de los precios de intercambio sostenida por la CEPAL dejaba al descubierto el fracaso de los principios de la normativa jurídica del liberalismo clásico para respaldar la intervención económica y social del Estado en favor de la diversificación productiva y la industrialización. En este marco se producen importantes cambios sociales, entre ellos la creación de un código de trabajo impulsado por obreros y religiosos. En este periodo que se da inicio a un proceso político donde el anticomunismo aparece como un fantasma entre las discusiones con énfasis reformistas. El PRUD fue uno de los articuladores de esta forma de ser política, donde no se dejaba espacio a la participación de cualquier grupo de oposición y que representara una amenaza a subvertir el orden. Tanto el PRUD como posteriormente el PCN han sido comparados muchas veces con el Partido de la Revolución Institucional, PRI, de México. De hecho, muchas políticas, instituciones y proyectos de reforma tienen un símil comparativo en el PRI. Según informes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en un memorando del jefe de Inspección y Revisión de Personal del 16 de abril de 1954, donde se solicitaba se hiciera un estimado de la amenaza comunista en El Salvador y Honduras, se hizo referencia a que el presidente Osorio ha seguido una política de acción positiva contra la actividad comunista y siempre y cuando esté en el poder El Salvador no debería ser un problema en este sentido. Para mediados de 1950, la intervención económica del Estado era palpable. Estaba en consonancia con políticas keynesianas, donde el papel del Estado se torna fuerte y se abandona la política liberal del Estado mínimo. El artículo 137 reconoce la propiedad privada, la fusión social y la expropiación en caso de utilidad pública e interés social, previa justa indemnización. Estaba contemplada en el artículo 138 y en 143. En este, el Estado se perfila como orientador de la política monetaria, la cual debería promover y garantizar las condiciones favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional. Es por esto que no resulta extraño que el propósito intervencionista del PRUD haya sido la inversión en grandes proyectos de infraestructura económica y de apoyo del agro. El movimiento de 1948 hacía explícito su propósito de modernizar la economía del país e introducir nuevas formas en el sistema político y económico. Cabe destacar que este año se dio un cambio en la élite del poder en El Salvador. En los 14 puntos de la proclama de 1948 se considera un lugar preponderante al objetivo democrático. El primer declaraba el propósito de establecer un sistema democrático de gobierno que no solamente finque, como hasta ahora en las leyes que no se cumplen, sino que vivan en los actos de los funcionarios. Cuando se habla de modernización, sin duda que existe una clara connotación de rechazo de antiguas prácticas sociales. Con el tema agrario fue muy evidente desde el momento que se dieron cuenta que existía un serio problema económico y social que debía superarse por medio del acceso a mejores condiciones sociales y técnicas. Roberto Turcios menciona que en la Constitución del 50 fue el eslabón decisivo dentro de la organización de instituciones. Entre 1950 y enero de 1956 fueron decretadas más de 50 nuevas leyes y reformas. Toda la estructura jurídica estatal recibió un influjo renovador. Se da un cambio a las políticas estatales, en primer lugar, al fomento de nuevas actividades productivas, especialmente las industriales, al mismo tiempo que se amplía, reorganiza, moderniza y reorienta la producción legislativa, dando como resultado la creación de Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, Instituto de Vivienda Urbana, IBU, Instituto de Colonización Rural, ICR, Comisión Ejecutiva Portuaria Marítima, CEPA, la Ley del Cuerpo Diplomático Judicial, Instituto Técnico Industrial, ITI,
Por otra parte, se crea una legislación laboral y social en la que se emiten leyes como la Ley del Seguro Social, la Ley de Sindicatos de Trabajadores, la Ley de Contratación Colectiva Individual, asuetos, aguinaldos y vacaciones, aunque la legislación política tomó tintes restrictivos con la Ley de Imprenta y la defensa del orden democrático electoral. En lo financiero y económico, se emitieron certificados de participación del Banco Central de Reserva, bonos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL. También fueron emitidas varias leyes de carácter tributario, tales como la de impuestos sobre el azúcar, la renta, café y la ley de viabilidad. El PRUD, en el gobierno del coronel Óscar Osorio, 1950 a 1956, quien impulsó una serie de reformas socialdemócratas como la creación del Seguro Social ISS el 14 de mayo de 1954. Da inicio a los servicios médicos. Las primeras oficinas administrativas del ISS se localizaron en el edificio Gádala María en el centro de San Salvador. Un segundo local administrativo localizado en la calle Arce fueron trasladadas las oficinas del ISS. Cuando la Gálada María se volvió insuficiente, el hecho de que El Salvador contara con un seguro social, eso indicaba que el país daba un paso más hacia la modernización. El Instituto de Vivienda Urbana IVU era una institución con fines sociales, como era garantizar una vivienda digna a trabajadores y su grupo familiar a precios accesibles. El objeto de esta institución es fomentar la provisión de viviendas urbanas, higiénicas, cómodas y económicas. Instituto Regulador de Abastecimiento fue creado en 1953 por la Ley Orgánica del Instituto Regulador de Abastecimientos en el gobierno del coronel Osorio. Esta institución tenía como objetivo de regular el mercado local de ciertos productos básicos. El Estado debería asumir la responsabilidad y tener la capacidad para incentivar la producción nacional de granos para abastecer el mercado nacional. Esto era posible a través de la comercialización de tales productos a precios más bajos que los comerciantes particulares. Esto se considera por José María Lemos. Se dio un fuerte impulso al fomento industrial, que fue complementado con los que apoyaban las empresas dedicadas al turismo, a la radio y a la televisión. Al mismo tiempo, se reordenó el sistema de créditos rurales y de prenda agraria. Reestructuró el sistema tributario al poner impuestos al café, que pasaba por un momento de abundancia y era capaz de generar la infraestructura requerida para continuar con su proceso de industrialización, poniendo a la cabeza del mercado común centroamericano. El gobierno prudista emprendió un ambicioso proyecto de electrificación que se propondría superar la dependencia del petróleo y de la madera para generar energía industrial. Fue de esta manera que nace el ESEL. Otra de sus prioridades era la zona costera, que encajaba a la perfección con la intensificación de la zona agrícola, y de esta forma se dio inicio a la construcción de la carretera litoral. Por otra parte, la presa hidroeléctrica 5 de noviembre se configuró como el proyecto más ambicioso del prudismo de la segunda era. Los incentivos fiscales, la protección arancelaria para importar maquinaria, el crédito amplio y refinanciable son algunos ejemplos de cómo el Estado pasó a invertir en favor de amplios sectores de la sociedad, a la vez que empezó a proyectar y ejecutar sus infraestructuras políticas culturales icónicas, en las que sobresalen el Programa Hidroeléctrico Nacional, la Carretera del Litoral y sus caminos de acceso, la construcción del puerto de Pajutla y del aeropuerto de Ilopango, el Puente de Oro sobre el río Lempa, el Centro Militar de Educación Agrícola, la Escuela Nacional de Agronomía y la creación del Instituto de Colonización Rural, obras y acciones que contribuyeron a fortalecer un modelo capitalista de crecimiento de una parte de la burguesía cafetalera salvadoreña. Este periodo, a diferencia del anterior, creó la base de sustentación de la modernización del capitalismo que se consolidó en la década de los 60, con el auge del proceso de integración centroamericana. Se proclamó la ley del inquilinato, aún en vigor, con la que se intentaba legalizar subsidios de intereses. Terminó de propietarios
para hacer contratos a quienes alquilaban propiedades y multas por no abrir contratos legales al iniciar la renta de vivienda. No obstante, el gobierno prudista de la Segunda Era fue incapaz de detener el declive económico y social y acabó castigando con mano dura a los opositores, llegando al extremo de declarar el estado de sitio, un golpe de estado organizado por el Frente Nacional de Orientación Cívica, que reunió a sindicatos, estudiantes y partidarios de centro izquierda. Fueron el eco de una avalancha de sucesos políticos que atravesaría la región y en especial El Salvador. Antes de que la crisis de los años 30 llegara a sus puntos más sensibles, América Latina creció exportando materias primas al resto del mundo. La demanda de sus productos cayó drásticamente, poniendo en jaque al sector monocultivista tradicional. Los países industrializados ya no necesitaban más los productos primarios que producíamos. Hubo poca demanda en los bienes exportados y déficit fiscales por todo el continente. Durante esta etapa de industrialización regional, en 1946, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno en su natal Argentina, intentando lidiar con dicha coyuntura. Su experiencia en este contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llegó a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de las crisis, sino que es una tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio, o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no van a romper esa dinámica, por lo mismo debían apostar por industrializarse. Y para eso el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales.